Estimados profesores y profesoras, sean bienvenidos a una sesión más de su clase de español. En esta ocasión tendré el placer de compartir con ustedes un tema de vital importancia en nuestro quehacer cotidiano en el aula de clase. Me refiero a la animación lectora. ¿Qué podemos hacer para que nuestros alumnos y nuestras alumnas lean más? Acompáñenme. El objetivo de esta sesión será reflexionar sobre la importancia de animar a nuestros alumnos y nuestras alumnas a leer más. También explorar los elementos fundamentales de la animación lectora. Conocemos que el objetivo de la animación lectora es propiciar el encuentro de las niñas y los niños con los libros y con la lectura. Este es un proceso largo que debe comenzar lo antes posible para que se pueda convertir en un hábito de toda la vida. En este largo proceso se va profundizando progresivamente en la comprensión. Así, en las fases iniciales de la animación lectora, debemos centrar nuestra atención en que nuestros alumnos conozcan los aspectos más literales del texto, como la materialización de los personajes. En una fase más avanzada, siempre dentro de la educación primaria, podemos profundizar en la comprensión, centrándonos más en el análisis del armazón o la estructura sobre la que se desarrolla el texto, con preguntas que versen sobre secuencias, tramas, clasificación de personajes, papel del narrador, los recursos utilizados o las ideas expresadas en el texto. Para llevar a cabo un trabajo de animación lectora, sería necesario entonces, primero, conocer. Quien pretenda animar a leer deberá ser a su vez un buen lector o una buena lectora. Todos sabemos que nadie enseña desde lo que sabe, sino desde lo que es. Un lector, un docente apasionado por la lectura podrá ser la mejor influencia para que sus estudiantes realmente adopten este hábito para toda la vida. Valorar, conocer y disfrutar los libros que presentamos a nuestros alumnos. No puedo transmitirle pasión por un texto a mis estudiantes que a su vez, si ese texto a su vez no ha despertado en mí las emociones que quiero transmitir. Conocer cómo se lee, no solamente qué se lee. Debemos saber o conocer cuáles son los procesos mentales que tienen lugar para interpretar un texto, para encontrar el sentido correcto dentro de todos los posibles sentidos que el texto propicia. Tener en cuenta los gustos y las preferencias de cada edad a la hora de elegir libros para nuestros alumnos. No basta con elegir un libro porque está de moda, porque es un libro de un autor nacional, porque es el que nos venden de repente o ponen a nuestro alcance en el medio, sino que el libro realmente debe responder a las necesidades y a los gustos de nuestros estudiantes. Debemos también plantear el contexto más favorable para la lectura, es decir, definir cuál será el lugar y la finalidad de cada actividad. No siempre leemos para lo mismo y no siempre estamos obligados a leer en el mismo lugar. Situar nuestro propio contexto de animación, puesto que somos maestros y maestras. No somos bibliotecarios y no somos ni actores ni actrices. ¿Cuál es nuestro espacio de acción? En este caso, el aula de clases o el entorno del centro escolar. Compartir. Todas y todos disfrutamos de la experiencia lectora. Por tanto, todas las personas intervenimos con importancia equivalente. Los profesores no somos los únicos que podemos leer, pero tampoco somos los únicos que elegimos qué leer. No somos los únicos que tenemos opinión sobre lo leído. Es importante que nuestros estudiantes participen y que sus participaciones sean valoradas en equidad dentro del aula de clase. Debemos también prestigiar, manifestando de muchas maneras que los libros son importantes. Hay que valorar el objeto libro, mostrándole a nuestros estudiantes que ese objeto es el producto de la intervención de muchos oficios, desde aquel que elabora el papel, desde el proceso de levantamiento de los textos, desde la tipografía, el encuadernado, la ilustración que complementa el texto que tienen en sus manos. Resaltando del libro el ser un objeto de donde salen historias que hacen disfrutar. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a ver los libros como ventanas que estarán siempre abiertas a todas las realidades posibles. Eligiendo para leer las horas buenas. La lectura no debe ser utilizada para complementar aquellos vacíos que tenemos dentro de la planificación escolar. Debemos escoger horas en las que nuestros estudiantes se encuentren descansados, relajados, con ánimos para abrir sus mentes
a ese proceso maravilloso que es la lectura. Controlando y valorando aquello que cada cual lee, puesto que lo que no se controla no es importante. Si asignamos lecturas a nuestros estudiantes y luego no realizamos ningún tipo de actividad para verificación de ese proceso, el estudiante o la estudiante terminarán pensando que no tenía importancia esa actividad que seleccionamos para ellos. Debemos motivar, pero la principal motivación estará siempre en el propio texto. Por ello es tan importante, es fundamental saber elegirlo bien. Rodear la lectura de un ambiente agradable, porque es decisivo que las primeras lecturas sean placenteras y estén ligadas a factores afectivos. En muchos casos, nuestros estudiantes llegan a la escuela sin haber tenido nunca antes la oportunidad de conocer una bella historia a través de los textos. Tenemos entonces la responsabilidad de vincular esa experiencia al mejor ambiente afectivo que podamos brindar a los estudiantes. Leer a menudo en voz alta bellas historias para hacer de nuestra voz el instrumento mediante el cual esas realidades mágicas contenidas en los libros se materialicen en el aula de clase. Hacer que los personajes asomen un pie para crear expectativas sobre ellos, fomentando su tangibilidad. ¿Cómo podemos lograr esto? Con estrategias tan simples como llevar al aula de clases una caja y dentro de la caja colocar algunos elementos de fácil acceso. Una pelota, una muñeca, un soldadito, un peluche y poder ir mostrando esos elementos en los momentos precisos de la narración. Eso permite que nuestros estudiantes trasladen esa lectura que están realizando o reconstruyan esa realidad poniendo un pie en lo tangible. Debemos aprender a crear expectativas, intrigas y reflexión con preguntas como ¿y ahora qué creen ustedes que ocurrirá? ¿Por qué creen que se realizó tal o cual acción? ¿Qué creen que le pasó a tal o cual personaje? Eso permite que el estudiante no sea un lector o un receptor pasivo, sino que también se involucre en el proceso de la lectura. No cansar. No debemos plantear un tiempo excesivo a la actividad. Todo en exceso cansa, todo en exceso aburre. No debemos explorar los textos o explotar los textos en exceso. No se trata de hacer disecciones exhaustivas de los textos. Se trata de enseñar a nuestros alumnos, mediante un coqueteo inicial, mediante un acercamiento inicial, a adentrarse en los textos por el placer de leer y no por la obligación de hacerlo. Debemos dar libertad, permitir que la elección y el ritmo de la lectura sea personal. Por lo tanto, no censuraremos la exploración. Aquel estudiante que se salta y va a las últimas páginas del texto. La vuelta atrás. Si regresa es porque hay algo que no comprendió o algo que necesita releer. El estudiante que abandona un texto porque ese texto no llena las expectativas o no se ajusta a las necesidades que tiene en ese momento. Debemos también explotar, ideando actividades en las que niñas y niños disfruten de los libros, que conozcan su diversidad, que compartan sus emociones y que desarrollen diferentes formas de expresar lo que la lectura les ha sugerido. Para ello utilizaremos estrategias de animación lectora, de las cuales, queridos profesores y profesoras, hablaremos en otra ocasión. Finalmente, quiero dejar con ustedes un pensamiento de Gianni Rodari que me parece muy apropiado a la temática que estamos desarrollando. El uso de la palabra para todos me parece un lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Eso es todo, ha sido un placer contar con su atención.